el ser fiel administrador con su don espiritual. ¿Qué es lo que lo inspira? Hemos hablado muchas cosas acerca de los dones espirituales, hablamos de cómo están clasificados, hablamos también de que todos tenemos un don. Hay dones espirituales, dones administrativos y hay dones ministeriales como los pastores, maestros, evangelistas, profetas, pero todos tenemos un don. No hay nadie. ¿A quién le predico yo? Gloria a Dios. Y todos tenemos un don. Pero, ¿dónde está el problema? ¿Por qué muchas veces nosotros no tenemos la capacidad o la actitud de serle fiel a Dios en ese don? Usted y yo sabemos, hermanos, que la fidelidad a Dios es lo que marca la diferencia en las iglesias, hermanos. Cuando el liderazgo en las iglesias es fiel a Dios en su santidad, es fiel a Dios en su dedicación, en su don, en el temor, en la obediencia, en el servicio, es una iglesia poderosa, es una iglesia que va para adelante, que va creciendo, que va desarrollando sus ministerios. Pero cuando dentro de la iglesia una parte sirve a Dios y otra parte no le sirve a Dios, o alguien sirve a Dios pero no lo hace de la manera correcta, no es una persona leal a Dios, no es una persona leal a los principios de Dios, siempre la iglesia va a sufrir. Siempre. Déjeme decirle, hay una forma de manifestación de Satanás que se llama influencia demoníaca. Es como cuando Pedro le dijo a Jesús, cuando Jesús le habló y le dice, Señor, Jesús dijo que era necesario que él fuera entregado en manos de pecadores y morir. Y Satanás se aprovechó de Pedro. Quizás Pedro no estaba bien ayunado, bien orado, o andaba con su mente por otro lado. Satanás lo usó y apartó a Jesús allá y le dijo, Señor, no permita que eso acontezca. ¿Entiende? Entonces lo que le quiero decir es esto, hermano. Satanás siempre va a usar una manera, una forma de cómo nosotros, puede ser a cada uno de nosotros, si nos descuidamos, usemos para mal el don que Dios nos ha dado. Lo usemos para mal. No para edificación de la iglesia, no para la gloria de Dios, no para ser de bendición, sino para traer algún tipo de obstáculo o problema dentro del pueblo de Dios. Cada don que Dios nos da a nosotros es para edificación del cuerpo de Cristo, no es para otra cosa. Entonces, cuando nosotros no aprendemos lo que es la lealtad a Dios, ni aprendemos de qué manera le somos leal a Dios, es cuando cometemos los errores. ¿Ok? Leamos pues, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 5. Estamos todos ahí, hermanos. Gloria a Dios. Dice el apóstol Pedro, ruego a los ancianos que están entre vosotros. La palabra anciano no significa persona mayor de edad. No. En el lenguaje bíblico, la palabra anciano significa personas con un don o un llamamiento espiritual para ministrarlo dentro de la iglesia. Los ancianos puede ser una persona joven de edad, como lo era Tito, como lo era Timoteo, ¿ok? Pero eran personas con ese nivel espiritual, ese nivel de gracia, ese nivel de sabiduría que requiere la iglesia, para que hayan buenos administradores dentro del pueblo de Dios. La buena administración que nosotros hacemos del don que Dios ha puesto, eso va a hacer que la iglesia tenga una madurez espiritual enorme, tenga un crecimiento espiritual y numérico muy grande, y algo muy importante, que Cristo Jesús es honrado y es glorificado entre medio de nosotros. Ahora, también quiero decirle algo. Una persona anciana en una iglesia, hablándolo en términos bíblicos, espirituales, no se determina por los años que está congregándose. Porque hay muchas personas que tienen muchos años en la iglesia, pero tienen un fundamento espiritual que no sé ni de dónde lo agarraron. Es un desorden en la vida. ¿Ok? Hay personas que tienen más de 15 años en el evangelio y todavía parecen niños espirituales. Y conozco personas, hermanos, que tienen 2 años en el evangelio y tienen tanta madurez espiritual, tienen tanta pasión por Dios, tienen tanto celo por Dios, son tan leales a Dios
Dios, hermano, que pareciera que fueran de 30, 40 años en el Evangelio. Entonces, ni el tiempo, ni la edad de año determina a un anciano en una iglesia. Pedro está hablando a esos hombres, a esas mujeres, hermanos, que llevan sobre sus hombros la responsabilidad de la iglesia. ¿Por qué usa Pedro este punto? Porque es importante entender. Es cierto que la obra la hace Dios, pero dice el apóstol Pablo en Corintios: yo sembré, Apolo regó. El crecimiento, ¿quién lo da? ¿Y si no hay quien siembre? ¿Y si no hay quien riegue? No estoy hablando de que usted y yo somos indispensables, no lo somos, pero somos importantes y somos necesarios, somos especiales para la gloria del pueblo de Dios. ¿Ok? Ese balance, sin menospreciar lo que somos, sin alterarlo, creer que somos más de lo que pensamos que somos, y el otro punto, el saber que fuimos llamados con un propósito a la iglesia, es lo que tenemos que estar en nuestros corazones. Sin embargo, cuando nosotros cristianos olvidamos ese llamamiento, esa función, ese trabajo que tenemos en el cuerpo de Jesús, empezamos a hacer cosas que no tienen sentido dentro de la iglesia. Pero Pedro no solamente, hermano, habla con los ancianos de la iglesia, sino que él también se involucra. ¿Sabe qué indica esto? Que Pedro no era el tipo de persona que mandaba a la gente a la batalla. Él iba a la batalla. Él no decía vayan, él decía síganme. Un buen líder nunca manda a la gente a evangelizar. Un buen líder nunca manda a la gente a visitar hogares. Un buen líder nunca manda a la gente a orar. Un buen líder nunca manda a la gente a ayunar. Un buen líder se pone al frente de él para dar ejemplo a la congregación. Ese es un buen líder. Recuerda en segunda de Samuel, cuando David estaba anciano, ya de edad, se fue a la batalla, dice, y casi lo matan. Y uno de sus valientes, que le llama la Biblia, dice que se fajó con uno ahí un gigantón y lo mató. Y después se reunió y dijo: nunca más salga a la guerra mi Señor, no vaya a ser que apaguen la luz de Israel. Pero David, aún estando anciano, David no mandaba a la gente a la guerra. Él iba a la guerra. Un verdadero siervo de Dios no se fija en aquel que hace o no hace, sino él se pone al frente y él hace las cosas para la gloria de Cristo el Señor. Amén, hermanos. Amén. Mire, sigamos pues. Dice: yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. ¿Quién podía decirle, quién podía llevar la contraria a Jesús si él estuvo ahí? Nadie. De Cristo dice que yo que soy también participante de la gloria que será revelada. Número 2, apacentar la grey. Apacentar la grey. ¿Qué significa? Guiar a un pueblo hacia la verdad, hacia Cristo. Llevar a un pueblo por senda de justicia, idéntico como habla a Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará, sobre delicados pastos me hará descansar, junto a corrientes de agua me pastoreará, confortará mi alma. Eso es apacentar. Eso es apacentar. Los líderes no están para hacerse ver en las congregaciones. No están para manejar a la gente, para dar órdenes a la gente y para creer que mandan en las iglesias. Los líderes están para servir y no para que les sirvan. Deben estar preocupados siempre por la salud espiritual de la congregación. Estar preocupados por la salud ministerial en la congregación. Deben estar preocupados por la unidad de la iglesia, por la armonía en el pueblo de Dios, porque Cristo sea glorificado. Pero cuando un líder toma una posición y de esa posición hace cosas que están fuera del orden de Dios, lo que está trayendo a la iglesia es un estancamiento, esterilidad espiritual. Y le voy a decir por qué. Porque tristemente, hermanos, en este país, la mayoría de pastores que están trabajando para Dios en las iglesias, más del 80% de su tiempo lo ocupan arreglando problemas en las iglesias, arreglando diferencias, desacuerdos, desavenencias. Y el problema es que son gente que dicen que son maduros espirituales. Si yo soy maduro espiritualmente,
yo voy a actuar como un maduro espiritualmente. Si usted me hace algo, yo lo bendigo y lo perdono y se acabó, cuento acabado. Amén. ¿Para qué le voy a echar leña al fuego? No la necesitamos. Yo no necesito conflicto. Yo necesito paz, armonía, unidad con mis hermanos. Entonces, cuando está ese problema dentro de la iglesia, que se presume madurez, se presume liderazgo, se presume ser líder, pero haciendo esas cosas, no cuadra con el plan de Dios. Tenemos que enseñar al pueblo de Dios la unidad, la armonía, que cada hermano que entre por esa puerta, lo que encuentra ahí es un abrazo, es una sonrisa, es una, hermano, que usted bendiga y usted lo siente que es la verdad. Usted siente que es algo sincero de su corazón. Y eso tiene que empezar con nosotros los líderes. Los que decimos que somos líderes, los que decimos que somos ancianos, los que decimos que somos maduros, los que decimos que estamos administrando la iglesia, tenemos que dar ese ejemplo. Tenemos que amar la unidad, amar el amor, amar el perdón, la reconciliación, la armonía. Tenemos que amar todo eso, vivirlo, practicarlo, enseñarlo, motivar al pueblo para que seamos un solo pueblo. Seamos un solo cuerpo como Cristo quiere que sea. Eso es apacentar la grey. No es decir a la gente, vayan a hacer tal cosa y yo me quedo acá. O yo soy el pastor y yo digo lo que se va a hacer porque yo lo digo y así. Eso no funciona así. No funciona así. Yo no sé dónde agarran ese sistema la gente. Por eso es que hay mucha gente hoy en día que están deseando ser pastor para estar dando órdenes. Para decirle a la gente lo que tienen que hacer. Sí, hoy en día hay más pastores que ovejas. Sí, es un desastre. Entonces no existe esa lealtad a Dios. Tú y yo somos instrumentos en las manos de Dios. Entonces, es todo. Gloria a Jesús. Es todo, hermano. Tanto me puede usar Dios a mí como a ti. Y pues, ya está, es todo. Gloria a Dios, se acabó. La gloria es para Jesús. Amén. Tenemos que aprender eso. Aprender eso. Más adelante vamos a ver unos 4 o 5 razones de por qué somos infieles a Dios en ese don. ¿De qué manera somos infieles a Dios? Porque sí hay mucha infidelidad. Hay mucha gente que no le sirve a Dios. Se sirven a sí mismos. Y si no hay satisfacción de lo que ellos quieren, todo está mal. Todo está mal. Y si un hermano se levanta para servir a Dios, lo hace mal porque si no lo hago yo, que él está mal. Todo eso pasa en las iglesias. Entonces, está el don ahí, pero no lo sabemos administrar con fidelidad a Dios. Y eso necesitamos aprender, no solamente hoy, sino siempre, para que no hagamos nada en la iglesia en vano delante de los ojos de Dios. Mire, sigamos leyendo. Apacentar la grey de Dios, dice, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. ¿Te gustó lo que dijo un predicador un día? Es mejor la sabiduría que la fuerza. ¿Qué es cierto? Cuando una persona usa la fuerza, es porque es inseguro de donde está puesto. Cuando una persona usa la fuerza dentro de un ministerio, dentro de una iglesia, es porque ya se está apartando de Jesús. Claro es eso. Los hijos de Dios sin ser sabios. Dice en primera de Reyes, Salomón está haciendo el templo a Jehová, se acuesta a dormir, Dios lo despierta, le habla en sueño y le dice, pídeme lo que tú quieres, yo te lo daré. Salomón no le dijo, dale una espada para arrancar la cabeza a todos los enemigos, a todos los que me critican. Él no dijo eso. No, dijo, dame sabiduría y conocimiento para poder gobernar a tu pueblo. Porque ¿quién podrá gobernar un pueblo tan grande? Eso es. Jehová lo honró y lo bendijo. Porque Salomón ni siquiera pidió a sus enemigos que se los entregara. Él estaba más preocupado por el pueblo de Dios que por poner atención a sus enemigos. Cuando queremos manejar a la gente, controlar a la gente, yo siempre he dicho esto. Cuando una persona cree que tiene todo bajo control, es cuando no lo tiene. Por eso es bueno que nosotros, como cristianos, le soltemos el volante, espiritualmente hablando. Suéltale todo el volante a Dios. Porque lo que está en sus manos nadie lo arrebatará. Esas son mis oraciones todos los días. Señor, toma tu iglesia, es tuya, no es mía. Tómala en tus manos.
Tú decides, tú tomas control, tú eres el soberano de la iglesia, tú haz lo que vas a hacer. Y Dios lo está haciendo y lo va a seguir haciendo. Amén. Mientras Dios esté bajo control de la iglesia, nadie podrá destruirla, hombre. Aleluya. Nadie. Y se pueden levantar muchísimos espíritus malos, querer meter problemas internos a la iglesia y nunca va a poder. Nunca va a poder. Porque el que la tiene en sus manos es invencible en combate. Gloria a Dios. Amén. Es poderoso en batalla. Amén. A él no hay quien le ponga un pie adelante, hermano. Si no lean la Biblia para que vean cómo está llena la Biblia de eso. Amén. Sigamos leyendo. Dice, si no voluntariamente, o sea, no a la fuerza, no con ganancias deshonestas, miren que tanta cosa, sino dice con ánimo pronto, o sea, no por intereses, no por conveniencia, sino porque Dios te llamó y tú amas a Dios. Cuando una persona sirve en la iglesia con un propósito personal, no es porque está amando a Dios, se está amando a sí mismo. Yo no sirvo a Dios para que Dios me dé algo, ni para lograr nada. No, yo sirvo porque estoy agradecido con Él. Amén. Y si Él un día me dice, quiero que te muevas de aquí, me muevo para donde Él quiere, donde quiere que yo voy a servir a Dios. Se acabó el asunto. No hay ningún problema. Pero cuando una persona hace el esfuerzo de querer ganarse un puesto en la iglesia, esforzándose, es porque Dios no lo ha puesto. Dios no lo ha puesto. Cuando Dios te llama, usted puede estar, mire, allá en la majada como estaba David cuidando las ovejas de su padre, o puedes estar en el desierto como estaba Moisés cuidando las ovejas de Jetro, o puede estar como Jacob cuidando las ovejas de Labán, y de ahí te levanta Dios y te pone en alto para la gloria de su nombre. Jesucristo. Cuando una persona empieza a buscar una posición, empieza a remover piedra y a hacer cualquier cosa para llegar a ese punto, porque en su corazón no hay lealtad a Dios, lo que hay es ambición al poder. Santo. Santo. Bueno, sigamos. Pues. Dice el 3, no como teniendo señorío. Mire, esta palabra me gusta mucho. ¿Sabes qué es señorío? Creerse la que manda. No manda nada, hombre. Hay gente que cree que manda y ni siquiera mandan en su casa. Sí, hombre. Mire, hermano, el asunto funciona de esta manera. Primero tengo que tener en control mi vida espiritual para agradar a Dios. Si yo no tengo mi vida en control espiritual para agradar a Dios, ¿cómo voy a controlar mi hogar? Y si no puedo tener en orden y sujeción mi hogar, ¿cómo voy a venir a decirle a usted que se sujeten a Dios si yo no estoy sujeto a nadie? Si yo no puedo sujetar ni mi esposa. Ese es el orden de Dios. Pero todo empieza ¿por dónde? Por el temor a Dios, buscar de Dios, buscar el método de Dios. Lo que pasa, hermano, que para llegar a ese nivel espiritual, a ese entendimiento espiritual del orden de Dios en cuanto a las posiciones de liderazgo en la sociedad, en la familia, en las iglesias, se necesita tener humildad en el corazón y estar sujeto a la voluntad de Dios. Dios es el que quita y el que pone los reyes de la tierra. ¿Quién le va a decir que no lo haga? Él es soberano. Yo no puedo venir a la iglesia a poner a quien yo quiero poner. Solo porque es familia mía, qué sé yo. No funciona así, hermano. La iglesia, la obra es de Dios. Quien va a poner sus líderes, quien los va a levantar y los va a mover, es Dios. Entonces, cuando una persona está sirviendo en la iglesia y lo hace con ese señorío, con ese aire de yo soy el que mando, todavía no conoce a Jesús. No sabe lo que es el liderazgo en las iglesias. El liderazgo en las iglesias, dice la Biblia que el mayor tiene que servir al menor. Y cuando habla de mayor, está hablando de gente que tiene cargos de responsabilidad mayor en la iglesia. Tiene que servir el que está abajo, no el que está abajo que lo sirva arriba. Jesús nunca dio ese ejemplo, hermano, a nosotros. Él, siendo nuestro Dios, Él vino y nos sirvió a nosotros. Él vino a servir y dar su vida en rescate por nosotros. Entonces ese es el ejemplo. El otro día les expliqué esto. Hay gente que se quiere parecer a Jesús solo en las cosas que traen popularidad. Es lo que trae fama. Es lo que trae aplausos. Pero nadie se quiere parecer a Jesús en su humildad, en su humillación, en su muerte, en su sacrificio, en su dolor, en su tristeza, en el renunciar al yo para que otra gente viva
como resultado de su muerte en la cruz. Nadie lo quiere. Pero sí quieren ser el que sana a los enfermos, el que levanta a los muertos, el que da vista a los ciegos, el que echa fuera demonios. Hasta graban los videos para ponerlos en el YouTube de estos famosos. Pero cuando le llamas de humildad, de humillación, de hermano, discúlpame, perdóname, yo te fallé, hermano, perdóname, y lavarle los pies al que está abajo, nadie se quiere parecer a Jesús ahí. A ver quién quiere que le pongan un clavo en la mano como a Jesús. Al menos un latigazo de los 39 que le dieron a Jesús. Nadie. Pero todo el mundo quiere ser famoso sanando enfermo. No estoy enojado, hermano, se lo aseguro. Sigamos pues. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Siendo ejemplo de la grey. Antes de enseñar, tienes que dar el ejemplo. Porque te voy a explicar algo, hermanos. Las palabras se las lleva el viento. Las palabras se las lleva el viento. Lo que la gente quiere ver en tu vida y en mi vida como hijos de Dios es ejemplo. Ese ejemplo de lealtad a Dios, de servicio, de búsqueda de Dios, de echarle para adelante en las buenas y en las malas, que no baje las manos y vámonos. Eso es lo que la gente quiere. Que Dios le transmita inspiración a usted para seguir adelante a través de la vida de una persona. Como hemos hablado mucho del apóstol Pablo, vemos también José en Egipto, vemos a Daniel en Babilonia. Son personas, hermanos, que, hombre, Dios nos está inspirando mucha motivación, mucha fe, mucha confianza a través de ellos. Ellos no son ejemplos para nosotros, sino lo que Dios hizo en ellos es gran ejemplo de motivación para nosotros. Pero para que eso ocurriera, fueron hombres que se entregaron a Dios por completo. Fueron a Dios que se entregaron, fueron gente que se entregaron por completo a Dios. El caso de Oseas es un caso bien tremendo, hermano. Léalo y ver qué tener ese caso. El Señor lo mandó que se casara con una mujer que se prostituía. La fue a comprar a la subasta porque se vendían, la fue a comprar. Y mire, siendo el profeta reconocido de Israel, y le dice a Jehová, te voy a quitar a lo que más te duele para darle un ejemplo a Israel. ¿Usted se imagina eso? Que Dios le diga a usted, le voy a quitar a quien usted más ama para darle un ejemplo a la iglesia. Sí, eso hizo Dios con Oseas. Entonces vemos a Oseas, el profeta. Todo el mundo quiere ser profeta, pero no queremos vivir la experiencia que ellos. O sea, el caso de Jeremías. Jeremías es el único profeta en la Biblia que predicó más de 50 años y nadie se convirtió. Al contrario, solo vivía en la cárcel, apedreado el pobre hombre. Por eso es que Jeremías estaba ya, mano, cansado. Tanto predicar, decir la verdad, y en vez de que la gente le dijera gracias, lo apedreaban y lo metían a la cárcel. Entonces se necesitan hombres y mujeres que se presten y se pongan en las manos de Dios para que Dios nos inspire a seguir adelante. Por eso es que Pablo dice, si no sé ejemplo de ellos, no como quien tiene autoridad o señorío sobre las personas, sino como darle un ejemplo de humildad a la gente. Pero hoy en día no se vive esas cosas. El versículo 4, y cuando aparezca, dice el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Dice el 5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hablamos de eso en la humildad el otro día. Y yo le voy a explicar, una persona que no es humilde nunca se va a sujetar a nadie. Nunca lo va a hacer. Porque si no se ha sujetado ni a Dios, no se va a sujetar a nadie en la iglesia. No lo va a hacer. Y ese es el gran problema que puede causar en nuestra vida espiritual. Que si nosotros no aprendemos a ser humildes, hay momentos que nos va a tocar estar en una posición y otra vez en otra posición, pero todos tenemos que darle cuenta a todos. Todos, hermanos. Yo tengo que dar cuenta en la mesa directiva. Yo me siento con ellos cada vez que vamos a una actividad, hermano, los reúno rápido, hermano, mira, vamos a hacer esto y esto y esto, ¿cómo ves? Así trabajamos, hermanos. No es que aquí mando yo voy a hacer así, si no te gusta, por la puerta, vete. Eso no es tu pastor.
No funcionan así las cosas de Dios. Necesitamos tener humildad en el corazón y saber. Yo dije un día esto, la mesa directiva, hermano, en sesión, en reunión, tiene más autoridad que el pastor. Y si la mesa directiva dice, hermano, sabe que ya no lo queremos, bueno, ni modo, ¿qué hago? Tome la llave del templo, hermano, y ya me voy. Hable con la iglesia que me voy. ¿Acabó? ¿Qué hago? No le voy a echar a la policía. Si actúa mal, pues hombre, se le ve con Dios. Si yo tengo que entender que tengo que dar cuenta a alguien. Yo no soy soberano. Soberano solamente es Dios, Él no le da cuenta a nadie. Cuando no hay humildad, hermano, no le damos cuenta a nadie, no queremos rendirle cuenta a nadie. Porque no creemos que somos la última persícula del desierto, no lo somos. Tenemos que ser humildes. Cuando usted tiene un corazón humilde, hermano, dice la Biblia que Dios da gracia al humilde. Y al soberbio lo mira de lejos. Entonces, para que usted dé gracia delante de los ojos de Dios, hay que aprender a ser humilde, hermanos. Ser personas sencillas de corazón. Cuando te toca, hermano, servir, sirve, hombre. Pero no lo hagas a cambio de algo. Hazlo porque estás agradecido con Dios. Siempre tenga en mente esto, hermano. Cuando usted vaya a servir dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, tenga en su mente siempre a Dios. Y hágase las siguientes dos preguntas. Si Jesús estuviera en mi lugar, ¿actuaría de la manera que yo estoy pensando actuar? Número 2, ¿lo que yo voy a hacer verdaderamente está honrando a mi Señor? ¿O me estoy glorificando yo solo? ¿A cambio de qué estoy sirviendo yo ahorita? Esas son preguntas que tenemos que hacer. ¿Sabe por qué yo hablo mucho de esto, hermano? Porque un día nosotros vamos a estar en la presencia de Dios. Y créame que vamos a estar de manera individual. De manera individual, hermano. No vamos a ir en grupo. Y de manera individual Dios te va a pedir cuenta de qué hiciste con tu don. ¿Y qué le vamos a decir a Dios? ¿De qué sirve pasar haciendo cosas en la iglesia si no es para Dios? Hay que hacerlo todo para la gloria de Cristo el Señor. Hay que ser humilde de corazón, hermanos. Hay que hacerlo eso. No busque aplauso de la gente, no busque aceptación de la gente, no busque cargo, no busque ser visto en la iglesia. Eso no sirve. Aquí nadie viene para ver a nadie, aquí viene por Jesucristo, hombre. Amén, amén. Una vez dijo un pastor esto, hermano, dijo, a veces nos pasa como el burrito que llevaba Jesús en su espalda, el burrito en su hombro. Dice que iba para Jerusalén el burrito. Y toda la gente ponía, tú sabes, ponía sus túnicas y con aquellas ramas, Hosana, Hosana, y el burrito pensaba que era él. Mira qué famoso soy, voy entrando a Hollywood, el burrito, creyendo que le estaban haciendo paparazzi porque él era el famoso, y el famoso venía encima de él. ¿Entiendes qué quiere decir? Muchas veces no las creemos. Qué bonito que predica. Hermanos, si no somos nosotros, es la gracia de Dios en nosotros. Entonces, si es la gracia de Dios en nosotros, ¿para qué vamos a andar presumiendo como el burrito de Chimichú? Sí, pasamos burritos a Chimichú, bien presumidos. Hermanos, demos la gloria a Cristo Jesús. Mire, la primera razón por la cual nosotros somos desleales a Dios es porque no le amamos a Dios con integridad. Cristo dijo estas palabras en San Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. That's right. En el capítulo 4 del libro de Lucas, la Biblia dice, hermano, que Jesús fue llevado por el desierto, por el Espíritu al desierto, a ayunar 40 días y 40 noches y después fue tentado. En una de las tentaciones, Satanás dice que le dijo a Jesús: todos los reinos de la tierra son míos. Mentiroso. Es tremendo, no tiene ni dónde caer muerto, hermano. La única propiedad que tiene el diablo se llama el lago de fuego. Eso es lo único que tiene él. Dice: la tierra de Jehová es el mundo y su plenitud, la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Amén, amén. No es de él. Te lo voy a dar todo, con todo su reino y todas sus glorias, y postrado me adoraré. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Apártate de mí, Satanás. Primero, la reprende. Y segundo, a tu Dios adorará. Primero, adorar. Y a Él servirá. Amén. Yo hice la pregunta, estaba llorando y dije: ¿por qué primero habla de adorar?
Y después dice servir. Yo estuve enseñando una vez acerca de la alabanza y le voy a explicar lo que Dios me enseñó a mí. Un verdadero adorador es una persona que ama apasionadamente a Jesús. Una cosa, hermanos, es cantar, una cosa es alabar a Dios, pero cuando ya lo adora a Él, que te sale del alma esas palabras, ese cántico nuevo, es porque estás enamorado de Él, es porque lo amas. Si no amas a Dios, no lo puedes alabar. Puedes cantar mecánicamente, pero no lo puedes hacer con el alma porque no sientes nada. Es como que le digas a un esposo, mire, dile piropo a tu esposa. Si ya se cansó de ella, ya no la ama, no le va a hacer. No le va a comprar rosas, ni regalitos, ni detalles, ni le va a decir cosas bonitas, porque ya se acabó eso. Ya lo ve como cursi. No sé qué es esa vaina, pues es todo raro. Lo ven así. Pero cuando era el novio, ay, muñeca, estás muy linda, qué preciosa. Yo te voy a hacer un castillo en el cielo. ¿Qué va? No hacer nada. Ni castillo ni arriba ni abajo, nada de esas cosas. Pero se pierde ese romanticismo. Porque en cierta forma ha transformado el amor en una responsabilidad. Vive siendo responsable, pero ha perdido lo mejor, es el amor, la pasión entre las parejas. De poder mantener ese fuego ahí. ¿Cuál fue la última vez que usted le dijo te amo a su esposa? ¿Cuál fue la última vez que usted fue con ella por la calle, le agarró la mano y la chuleó delante de la gente y le dijo te amo porque eres mi reina y te voy a amar por siempre? Algo así. ¿Cuál fue la última vez? Hay varones que le dan esta pena. Sí, le dan esta pena, es la verdad. Y no es que estamos entrando a otro tema, nomás estamos hablando del tema del amor. Cuando tú amas a Dios, donde quiera que tú vayas, tú lo llevas a Él. Amén. Y lo presumes. Lo presumes, no te da pena orar cuando estás comiendo hamburguesa o comida china, lo que sea. No te da pena, Padre Celestial, gracias. No te da vergüenza. Cuando te da vergüenza es porque no lo amas. Te da pena. ¿Cómo me da pena de Jesús a mí? No se puede. Cuando lo amas, tú lo presumes. Soy cristiano, gloria a Dios. Si lo presumes, ¿cuál es el problema? Porque lo amas. Jesús le dijo, a mi Dios adoraré y solamente a Él serviré. Primero lo amo y después el resultado de mi amor es que le voy a servir. Cuando no se ama a Dios, no se puede servir, hermano. No se puede servir. Y lo que la gente hace en la iglesia es porque tiene que hacerlo, porque pertenece a una iglesia. Porque le toca hacer. Hoy me tocó a mí limpiar la iglesia. Y solo a mí me ponen a limpiar los baños. ¿Ha escuchado usted eso? ¿Y por qué a mí? Si el hermano Ángel no se va para allá, ya no lo pone. ¿Entiende? ¿Por qué razón? Porque hacen las cosas en la iglesia porque es un compromiso. Pero no es por amor. Cuando es por amor, no lo hace por compromiso, lo hace porque estás agradecido con Dios. Cuando perdemos ese amor hacia Dios, lo estamos perdiendo todo. Porque no le vamos a dar a Dios lo que Él merece, hermano. De la manera que se lo damos a Dios va a determinar qué tenemos en nuestros corazones. El otro punto muy importante, hermano, que quiero que miremos, hermanos, quiero que veamos al libro de Gálatas, quiero mostrarle algo. En Gálatas capítulo 4, versículo 15 al 19, es otro de los puntos graves que está dentro del pueblo de Dios. Siempre hay personas en la iglesia que sirven, pero no lo hacen, hermanos, para la gloria de Dios, sino que lo hacen para atraer seguidores para sí mismos. La Biblia dice esto en Gálatas capítulo 4, versículos 15 y 19. Creo que lo leamos ahí. 15 y 19. Mire, la Biblia dice esto en hebreo: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 4, porque no nos predicamos a nosotros, sino a Cristo y este crucificado y resucitado. Cuando una persona, hermano, deja de predicar a Jesús, cuando una persona deja de guiar al pueblo de Dios hacia Jesús, que ponga la mirada en Jesús, la confianza en Jesús, la esperanza en Jesús, su esfuerzo en Jesús, que imite a Jesús y que glorifique a Jesús,
está cometiendo un grave error. ¿Por qué razón? Porque está desviando el corazón del pueblo de Dios. Lo está desviando. Uno no puede servir a una persona para tener seguidores para sí mismo. No lo podemos hacer, hermano, no funciona así. Un siervo de Dios, hermano, un líder genuino de Dios siempre va a llevar al pueblo de Dios hacia su Señor, hacia Cristo, no hacia sí mismo. Miren lo que pasaba en Gálatas, miren, capítulo 4, 15, ¿estamos todos ahí, hermanos? Ok, dice el 15. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentaba la iglesia de Galacia? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Dice 16, ¿me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad? Pregunta, ¿tienen celo? Hablando de los judíos que habían entrado a la iglesia a querer judaizar la iglesia. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Cuando una persona, hermano, desvía el corazón, la vista del pueblo de Dios, de Cristo Jesús, para que la pongan en sí mismo, está robándose las ovejas de Dios. Dice San Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, hablando de Jesús. Pero hay una parte que me gusta, dice, mis ovejas conocen mi voz, oyen mi voz y me siguen. Entonces, cuando una persona en la iglesia está desviando el corazón de la persona, la mente de la persona, la fe de la persona de Jesús para llevarla hacia sí mismo, lo que está haciendo es usurpando el lugar de Cristo en la iglesia. Lo está usurpando. Usted y yo no tenemos que ir a la iglesia por nadie. Tenemos que venir exclusivamente por Cristo el Señor. Por nadie más. Entonces, todo mensaje, toda enseñanza, no importa que sea en forma de consejería, que sea para el matrimonio, aunque sea para los jóvenes, o que sea para tesorería, para administración económica, lo que sea, siempre tiene que estar en el centro Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Porque Cristo es la solución a nuestros problemas. Él es el único que puede resolver tus problemas. Él es el único que te ama con amor eterno. Él es el único que merece la gloria. No permita que nada ni nadie lo desvíe de Cristo el Señor. Yo he visto y he vivido, gracias a Dios, con hermanos y hermanas que son excelentes siervos de Dios. He tenido la bendición de poder compartir, trabajar junto con hermanos que son excelentes hermanos, gloria a Dios. Yo me siento muy bendecido de estar trabajando con ellos. Pero nunca se me ha pasado por la mente ni siquiera seguirle las pisadas a ellos, obedecerles a ellos. En ninguna manera, hombre. Yo no vine para obedecer a los hombres, yo vine para obedecer a Jesús. Y si Jesús me da una orden a través de una persona, pues esa orden yo la voy a cumplir. Así es como trabaja esto. Usted es un siervo de Dios, es una hija de Dios. Gloria a Jesús. Amén. No dejen que los hombres lo aparten de Jesús para que ustedes les ayuden a alcanzar sus propios objetivos personales. Porque eso pasa en el pueblo de Dios. Eso se llama deslealtad a Dios. Dios te da un don, te pone dentro del cuerpo de Jesús para que tú lo honres, para que tú le sirvas, para que tú lo glorifiques, para que sea de bendición a la iglesia, y acabas haciendo otra cosa. Acaba haciendo otra cosa el pueblo. Pero yo siempre digo esto, hermano, es la mala formación que hay dentro del pueblo de Dios. Hay una mala formación y mayormente en el área de liderazgo. El área de liderazgo de la iglesia está padeciendo muchos problemas por eso. Veo personas que porque ya predican 2 o 3 mensajes, ya se ponen corbata y ya andan lindo, ya son pastores. La gente cree que eso es porque uno quiere hacerlo. ¿Sabes qué he aprendido algo yo, hermano? Que la gente que tiene el llamamiento no lo ambiciona, es más, ni lo quiere. No lo quiere. ¿Por qué? Porque sabe que es una responsabilidad tan grande, hermano, de cada oveja que tenga que ir, tiene que darle cuenta a Dios.
De cada palabra que dice aquí le va a tener que dar cuenta a Dios. Si no hay temor de Dios, hermano, mira, la gente que solo para que lo estén viendo, solo para que le digan, oh, ese es el hermano, esa es la hermana. ¿Qué gana con eso? No se gana nada, hermano. No se gana nada. Tenemos que aprender nuestra vida espiritual. Ahora déjenme decirle algo. Todos tenemos una función y un llamamiento y una área ministerial en nuestras vidas. Tenemos un don espiritual. Claro que el nivel de gracia es diferente. El nivel de llamamiento, el alcance es diferente. Yo estoy de acuerdo en eso. Pero todos tenemos influencia, tenemos que hacer algo para ayudar a otras personas. Usted puede tener influencia sobre 10 personas, sobre 20 personas. Trabajes con ellos, llévenlos a Jesucristo. Llévelos a Jesús, dígale, parécete a Jesús, sírvele a Jesús, témele a Jesús, busca a Jesús, obedece a Jesús, honra a Jesús. No ponga tu mirada en las religiones ni en los hombres. Ponle a Jesús. Amén. Al fin de cuentas, eso es lo que va a valer cuando llegue la presencia de Dios. ¿Cuántas cosas hicimos para Jesús? Eso es, hermano. Hay que tener mucho cuidado. Yo a veces, hermano, digo esto. No sé si la palabra está correcta decirla. Cuando veo estas cosas en las iglesias, digo, ¿sabes qué? La gente no es culpable. Porque así les enseñaron. Así les enseñaron a ser desordenados. Dicen, en México no dan pasos sin guarache. Todo lo hacen con una premeditación, con un propósito. Y si no lo alcanzan, el problema. No funciona así, hermanos. No funciona así el liderazgo en la iglesia. Mira, hermanos, es mucho mejor, hermanos, esperar el tiempo de Dios. Si un hombre en la iglesia, escuchen lo que le voy a decir, hermano. Si una persona en la iglesia, un líder en la iglesia, te estorba a ti en tu llamamiento, en tu don, no te preocupes. Ahí déjalo. Porque el hombre nunca va a impedir que tú vayas a estar a donde Dios te quiere poner. Porque hay personas que pasa eso. Miren, hermanos, que van para arriba y tienen ese carisma, ese don especial, y ya les da celo. Ya cree que le van a quitar la chamba. No te preocupes por eso, hermano. Tú sigues sirviendo a Dios. Los hermanos de David, el papá de David, menospreció a David. Los menospreció, hermano, porque cuando llegó Samuel a su casa, llevó a sus hijos y a David no. ¿Y qué hizo Jehová el Señor? Apartó a todos, aparta, no, este no es, este es peor, sácalo de aquí, no lo quiero ver. Tráeme al que falta. El hombre te puede obstaculizar en tu caminar cristiano, en el servir a Dios. No te preocupes, hombre, tú sírvele a Dios. Y tarde que temprano, el que se humilla, Dios lo exalta, y el que se exalta, Dios lo humilla. Amén. Así es como trabaja Dios, pues tenemos que aprender que una vez que estemos trabajando para Dios, nunca olvidemos de dónde nos sacó Dios. Nunca olvidemos eso. Porque hay gente que se le sube a la cabeza esta cosa y ya después cuesta. Ya no se llaman hermanos, ahora son reverendo. La otra cosa, hermanos, que quiero que miremos. Una persona, hermanos, que evade su responsabilidad y su compromiso para con Dios, nunca va a ser leal a Dios en la administración del don que ha puesto. Nunca. Cuando evadimos esa responsabilidad, todos tenemos una responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo. Cuando evadimos esa responsabilidad, ese compromiso que tenemos en la iglesia, por muchos dones que tengamos en nuestra vida, hermanos, nunca los vamos a administrar con lealtad delante de los ojos de Dios. ¿Por qué razón? Porque andamos viviendo bajo nuestros propios métodos, medios, sistema de vida. Estamos ignorando la voluntad de Dios para establecer nuestro propio sistema de vida. Si Dios te llamó y eres un hijo de Dios, tienes un don en tu vida y de ese don le vas a dar cuenta a Dios. De ese don vamos a darle cuenta a Dios, hermano, créanlo. No piensen que solamente es el pastor, olvídese de eso, todo el mundo. Todo. Entonces, cuando nosotros evadimos esa responsabilidad, ignoramos esa responsabilidad de que tenemos esa función dentro del cuerpo de Cristo, ese compromiso,
Hermano, ¿sabe qué hacemos con el don? Lo enterramos, como hizo el hombre en Mateo 25 con el talento, lo enterramos. No vaya a pensar que servir a Dios solamente es predicando o siendo un líder en la iglesia o siendo un pastor. No, hermanos. Hay mucha gente, mire, se lo voy a decir algo, hermano, para que usted tenga una idea de lo que le quiero decir. Hay mucha gente que nunca ha subido a un púlpito y quizás nunca vaya a subir, pero son personas tan leales a Dios, son tan fieles a Dios, son tan consagrados a Dios, que tienen más posibilidad ellos que se salven que otros pastores. Porque no es la posición la que salva, es la fidelidad, es la lealtad a Dios. Cristo dice: séme fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. La salvación no es porque tú tengas un don o no lo tengas, la salvación es porque tú le seas fiel a Jesús hasta la muerte. Así es. Y si eres fiel a Dios, a Jesús, en lo poquito, Él te va a poner en lo mucho. Pero todo empieza con poquito. Si con $100 eres fiel a Dios, Dios te va a ir dando más. Pero si con $100 no eres fiel a Dios, ¿tú crees que te va a dar 500? No te lo va a dar nunca. Porque para Dios es más importante que te mantengas en su voluntad y seas salvo, que tengas tantas cosas materiales y te fuera de su voluntad. La otra cosa, hermanos, vamos a terminar aquí. Cuando una persona, un cristiano, está caminando bajo el fanatismo, bajo la religiosidad, bajo el emocionalismo y la pasividad espiritual, el pecado oculto, la falta de decisión y ser firme y coherente en su fe, no le puede ser leal a Dios. Siempre va a haber un tropiezo en el camino de nosotros, siempre, y debemos tener siempre nuestros ojos abiertos. Hay personas que cambian, confunden lo que es estar lleno del Espíritu Santo con el emocionalismo en las iglesias. Hay gente que confunden el tener un don espiritual en su vida con el fanatismo espiritual en su vida. Empiezan a hacer cosas, hermanos, a presumir dones y no lo tienen. Eso no funciona así. Los dones espirituales los da Dios a quien Él quiere y cuando Él quiere. Eso no lo da la gente de las religiones. Los da Dios. Si Dios pone un don en tu vida, Dios va a hacer que ese don se manifieste en la iglesia. Si no lo tiene, no se va a manifestar. Entonces, cuando una persona empieza a caer en el fanatismo, empieza a querer presumir cosas que no tiene, cosas que no es, llamamiento que no le ha sido hecho. Y déjeme decirle algo, Dios nunca va a respaldar a alguien que Él no ha llamado. Entonces muchas personas dejan de servir a Dios donde Dios los puso porque quieren servir a donde ellos quieren hacerlo. Y como no tienen ese don genuinamente en su vida, lo empiezan a imitar. Y dejan de hacer lo más importante, que es servir a Dios. Dejan de hacer lo más importante, que es servir a Dios. Dice la Biblia que Jesucristo, hermano, envió a sus discípulos, lo mandó de 2 en 2, eran 70, y lo mandó a predicar y le dio autoridad sobre los espíritus malos, sobre las enfermedades y todo eso. Cuando llegaron ellos de regreso, ellos venían bien contentos y felices. Señor, hasta los demonios se sujetaban en tu nombre. Yo quisiera ver la cara de Jesús ahí. Jesús lo que le dice: no se alegren porque los demonios se sujeten, o porque los cielos vean, o porque ocurran milagros. Alégrense porque su nombre está inscrito en el libro de la vida. Amén. Eso es lo más importante, hermanos. Eso. Vamos a terminar. Mateo 7, 21 y 22. Terminamos, hermanos. No importa cuántas cosas hagas, sino cómo las estás haciendo para Dios. Miren lo que dice Mateo 7, 21 y 22. Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En palabras sencillas, que camine en obediencia. Si no hay obediencia, no vamos a hacer la voluntad del Padre. Si no hacemos la voluntad del Padre, estamos en un gran problema. Póngase a pensar esto, por ejemplo: lo que usted hace en la iglesia, ¿es la voluntad de Dios? La manera como usted lo hace, el propósito, el objetivo de cómo lo hace, ¿es de Dios?
Si es de Dios, usted está caminando en el reino de Dios. Si no es de Dios, está caminando en su propio reino, no en el de Dios. No todo el que me diga Señor, Señor, se lo voy a traducir, no todo el que use mi nombre para hacer cosas entra a participar del reino de Dios. Si recuerdan el capítulo 16 del libro de Hechos, cuando llegaron aquellos exorcistas, dijeron aquel endemoniado, en el nombre de Jesús que predica Pablo. ¿Ustedes creen eso? ¿Y qué le dijo el chamuco? A Jesús conocemos, claro, pues no lo van a conocer. Y sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Hay personas que usan el nombre de Dios sin ser Dios que lo está mandando. Sin ser Dios que lo está mandando. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque no tienen temor de Dios. Ellos no saben cuán grave es usar el nombre de Dios en vano. He visto mucha gente, ay, que Dios me dijo esto y esto y esto y esto, una profecía de Dios, y es mentira. ¿Cómo se atreven a hacer eso? No hay temor en sus corazones. No lo hay, hermanos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Las preguntas claves son esas. Todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios. El propósito de sus predicaciones, enseñanzas, lo que usted sirve a Dios, es para glorificar a Dios. Miren lo que dice el 22, que es el que está más maduro ahí. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros, muchas profecías, muchos milagros, muchos echados fuera demonios. Pero escuche esto. Usaron el nombre de Jesús, pero no era por Jesús ni para Jesús. Y estaban demandando algo a cambio. ¿Se da cuenta? Es lo que empezamos en el tema de hoy. Cuando una persona demanda algo a cambio de mi servicio, es porque no lo hace para Jesús. Nosotros no le servimos a Jesús por recibir algo a cambio. No lo hacemos por eso. Es como cuando le dicen a usted, hermano, dé $100 de ofrenda y Dios te va a dar 1000. La Biblia no dice eso, no sea mentiroso, hombre. La Biblia no dice eso. Dice la Biblia que Dios ama al dador alegre, pero no dice que te lo va a multiplicar por 100. No dice la Biblia eso, hombre. ¿Por qué mienten de un púlpito? Con tal de sacarle billete a la gente. Y la gente muy ingenua, entonces voy a darle para que me den 10. Entonces ya es inversión. Nosotros no le damos a Jesús para que me dé, le damos porque ya nos dio. Le damos a Jesús porque Él ya nos dio, porque lo amamos. Cuando usted trae ofrenda al altar, trae diezmos al altar, usted está reconociendo y confesando a Jesús como el proveedor de su vida. Lo está honrando a Él como su Señor, como el que provee, el que sustenta tu hogar, el que pone un plato de comida en tu casa 3 hasta 4 veces al día. Lo estás honrando públicamente. Si se lo das a los hombres, estás en problema. Todo hazlo para Dios. Amén, amén. Pues hay mucha gente que tiene problemas con eso por eso, porque se lo dan a los hombres. No hay que darle nada a los hombres, nomás darle la mano y Dios te bendiga y se acabó, hombre, gloria a Dios. Ya está. Pero todo lo que hagas, todo lo que traigas al altar, adoración, alabanzas, aplausos, trágaselos a Jesús. Amén. ¿Por qué le aplaudes a los hombres? Ahora sí ya me estoy enojando, ¿eh? Dice que el último, hermanos, porque ya lo sé. Y entonces, ahí está el problema. Les declararé. La palabra declarar tiene 2 connotaciones. Una cosa, revelar algo que está oculto en su mente, y dar por hecho algo. Eso es declarar. O sea, les voy a declarar, les voy a revelar algo. Yo a ustedes no los conozco. Y les voy a decir algo peor. Apártense de mí, hacedores de maldad. No solamente es revelar una verdad que está oculta en la mente, porque hay personas que piensan que están sirviendo a Dios, pues no lo están haciendo.
Y es un punto, hermano, clave dentro de la vida del cristiano. Tiene que haber temor en nuestros corazones, porque tarde que temprano vamos a la presencia de Dios. Amén. Usted se imagina que llegue, Señor, yo fui pastor, tengo 40 años en el Evangelio, y que esto, y que me salga con esto el Señor a mí. ¿Tú quién eres? No, pues si yo predicaba. No, pues si yo enseñaba. No, pues yo cantaba. Dice, te voy a declarar algo. Primero, nunca hiciste nada para mí. Nunca. Entonces yo no sé de qué me estás hablando. ¿De qué me hablas? Te voy a refrescar la mente. Usted estas palabras. Todo lo que hiciste, nunca me honraste a mí. Ups, eso se va a doler, ¿eh? Y te voy a decir algo más. Debido a que no hiciste nada para mí, te voy a decir lo que va a pasar. El problema, hermano, esto no es un juego, hombre. No es un juego. Mire, hermano, una vez me dijo un hermano, ¿sabes qué? Una vez alguien me dijo en una iglesia que Dios me iba a poner a mí de pastor en una iglesia. Y yo, ¿sabes qué le dije? No, hermana, así déjame como estoy. Abro la iglesia, barro la iglesia, ahí me salgo, ahí me quedo. Le digo, tú eres una persona muy sabia. Ahí quédate, hombre, ahí quédate. Si es la voluntad de Dios, te va a levantar. Si no, pues ahí quédate. ¿Para qué te estás metiendo en camisa de Dios se vara, hombre? Ahí quédate. Porque la gente no sabe la responsabilidad que está de frente de una iglesia, hermano. La gente cree que esto es como la farándula, hombre. Esto no es como la farándula. Y dice, mire, y entonces le declararé, primero, nunca os conocí. Y otro, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Usted cree que Jesús no conoce a los que le sirven? Amén. Claro que los conoce. ¿Sabe por qué? Porque Él los envió a servirle. Gloria a Jesús. San Juan capítulo 12, versículo 25-26. Y donde quiera que yo esté, ahí estará mi servidor. El que me sirve, sígame. Porque donde quiera que yo esté, ahí estará mi servidor. Y aquí hay personas en la Biblia. Aquí, pasaje que estamos leyendo. Echan fuera demonios, profetizan, hicieron muchos milagros. ¿En nombre de quién? No se sabe. ¿Para gloria de quién? No se sabe, porque no era para Jesús. Entonces, terminamos aquí. No todo lo que brille es oro, mi hermano. No todo lo que brille es oro. Ponte listo. Acércate a Dios, busca de Dios, sirve a Dios, en lo poquito, en lo mucho, sírvele a Dios y deja que al final de todo Dios va a sacar todo a luz. Amén. Pónganse de pie. No se asusten. No se asusten.